Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció dos iniciativas. Una para que el salario siempre aumente por encima de la inflación y la otra para modificar las pensiones de los trabajadores. Para hablar de estas dos propuestas que adelantó el presidente, las hará antes de que finalice su gobierno. Le agradecemos al editor en jefe de Milenio Negocios, Jesús Hernández, que nos acompaña esta mañana. Jesús, qué gusto saludarte. Buenos días. Qué gusto saludarte también, Tania, Luis Carlos, y un gusto estar con la audiencia de Milenio. Buenos días. Primero, lo que queremos preguntarte es si es factible, si te parece, vamos primero con el tema del salario mínimo, porque pues recientemente, el 1 de enero, aumentó el 20%, ya entró en vigor, pero parece que aumenta el salario mínimo, pero también así el costo de los productos y servicios, vaya, no se refleja en un beneficio suficiente para los empleados, para los ciudadanos. Jesús, ¿esto que propone el presidente es factible? ¿Qué opinas? Pues mira, primero que nada, después de muchos años, tú recordarás que cuando México se abrió a la economía global, pues una de las grandes apuestas era pues el bajo costo de la mano de obra. Y creo que esto pues tuvo un poco de abuso en el tiempo que hizo que el poder adquisitivo de los mexicanos se redujera enormemente. Y hoy lo que se trata de hacer un poco con estos incrementos salariales es recuperar ese poder adquisitivo. Pero como bien señalas, los precios no se quedan estáticos, los precios van subiendo. Nada menos, hoy en la mañana salió el reporte de la inflación con un 4.66% de inflación anual, lo cual pues te dice que, aumentaron los salarios 20%, pero el precio promedio de toda la canasta básica, todo lo que mide el INEGI, aumentó 4.66%, pero vemos que hay cosas que aumentaron mucho más que eso, ¿no? Algunos servicios, la renta, diferentes tipos de bienes de consumo que evidentemente pues neutralizan, por decirlo menos, este efecto de alza. Lo que sí es cierto es que, como ya lo ha dicho el secretario de Hacienda, estos incrementos que se han dado paulatinamente desde 2018 a la fecha han sacado de la pobreza, del límite de la pobreza, a una buena cantidad de mexicanos que con el minisalario que se tenía en ese entonces, pues sí han podido restablecer un poco su nivel de vida. Pero ¿es factible entonces esta propuesta del presidente que el salario mínimo, cuando se aumente, no sea por debajo de la inflación? O sea, ¿esto sí se puede hacer, se puede modificar, hacer una reforma para que esto pase? La reforma se puede hacer y sin duda podría pasar. Lo difícil es que pasen los hechos. El tema es que el salario, de alguna manera, también es un resultado de la productividad que tenemos nosotros como trabajadores, ¿no? Y en la medida en la que nosotros como trabajadores producimos riqueza, pues la contraprestación del servicio puede ser mayor. Obviamente esto no es automático y lo tienen mucho más implementado las compañías multinacionales. En efecto, hoy sucede que muchas compañías multinacionales de buen nivel, y hablamos de las grandes empresas, pueden ofrecer a sus empleados un aumento de acuerdo con el incremento de la inflación o incluso por arriba de la inflación para mantener en efecto el nivel de vida y el poder adquisitivo de sus empleados. Sin embargo, es la realidad de muy pocos mexicanos. De por sí estamos hablando de que pues menos del 50%, 47%, o mucho menos, está en la economía informal y pues los que pueden trabajar para este tipo de empresas es una mínima población. Quienes están en el resto de la estructura empresarial, que son un 95% de medianas, pequeñas y microempresas, pues esas empresas difícilmente van a poder tener dar este estirón al salario, porque tendrían que modificar toda su estructura productiva y tendrían que obtener beneficios mucho mayores para obviamente poder dar la contraprestación por encima de la inflación.
Y ese sector que sí se encuentra en la formalidad, pues también al aumentar el salario aumentarían los impuestos, ¿verdad, Jesús? Sí, sin duda, sin duda. Esto es absolutamente proporcional. Claro. Los porcentajes están dados por la Secretaría de Hacienda y si pagas un 35% por o la tasa que te toque por el impuesto sobre la renta, bueno, eso siempre va a ser proporcional. Ahora, Jesús, ¿en qué consiste la reforma al sistema de pensiones? Pues mira, lo que se está buscando es que haya una mayor tasa de reemplazo, es decir, que cuando nos jubilemos, después de toda una vida laboral y después de 65 años, de cumplir 65 años y cumplir ciertas condiciones como 1,000 semanas de cotización o lo que dependa o las semanas marcadas para el año que te toca jubilarte, puedas tener una tasa de reemplazo mayor y con eso conservar un mejor nivel de vida. Hoy estamos hablando de que las tasas de reemplazo o lo que recibes en el momento de jubilación es pues poco menos del 50% del salario base de cotización, ojo, esto es muy importante, salario base de cotización registrado en tus últimos 5 años. Eso quiere decir que no es necesariamente lo que recibías de nómina, sino lo que estaba registrado, ya sea ante el Seguro Social, ante Hacienda, como tu salario base de cotización. Y es por eso muy importante que como trabajadores veamos exactamente cuál es este monto, porque a la hora de tanto la contribución mensual que da el patrón, nosotros y el gobierno, va tasada sobre ese salario base de cotización y no necesariamente sobre lo que recibimos en nuestros cheques cada quincena, semana o mes, ¿no? Al jubilarse, ¿el trabajador recibiría más que lo que se recibe actualmente? La pretensión es que sea así. El tema es cómo lograrlo. Y, a ver, estamos hablando de que hoy hay un régimen que inició desde 1997 en el que el trabajador, el patrón y el gobierno aportan una cantidad para que cada trabajador vaya teniendo un ahorro que se vaya acumulando en el tiempo y que las AFORES vayan invirtiendo ese dinero para tener ganancias, digamos, que puedan generar la riqueza suficiente como para que a la hora que nosotros nos retiramos podamos tener lo suficiente para vivir. El problema de ese modelo de diseño es que en el Excel está bastante bien, pero 53% de las personas está hecho para la formalidad y 53% de la economía es informal. Claro. 2, nosotros como trabajadores, generalmente la vida o la hoja de vida laboral de una persona no es constante toda la vida, sino que llega a tener interrupciones porque quiebra de empresa, porque hay recortes, porque decido separarme, porque quiero intentar un negocio. Al final, cuando uno sale del sistema, deja de cotizar, y esa falta de continuidad, cuando es, por ejemplo, por algún tipo de despido o separación, a veces tarda un trabajador en volver a encontrar un empleo formal entre 1 año y 2.4 años y a lo mejor nunca regresa. Entonces, esa persona ya nunca va a alcanzar el nivel de retiro que necesita para cuando se jubile. Ese es el reto y precisamente como tiene todas estas variantes que se necesitan analizar, ¿ves factible que antes de que finalice el gobierno del presidente López Obrador se llegue a una reforma de pensiones adecuada en beneficio para los trabajadores o lo ves muy difícil? Mira, no, pues que pase el ordenamiento legal y que se reforme puede ser, porque es un proceso legislativo. Sin embargo, que ocurra en la realidad y sea factible, eso es otra cosa. Que se puede implementar, eso es otra cosa. Hoy, por ejemplo, si hablamos solamente de los trabajadores del gobierno, estamos hablando de que en cada presupuesto, el presupuesto de 2024 de todo el gobierno federal contempla 14% solamente para pagar pensiones. Esto es que si aumentamos
la dependencia que debe tener el gobierno para otorgar mayores pensiones, evidentemente va a ocupar mucho más del presupuesto y del gasto solamente para el sector oficial. Si hablamos del sector privado, estamos hablando también de que la productividad de las empresas y la riqueza que tienen que crear estas empresas tiene que ser mucho mayor. Entonces, no es tan simple como una cuestión de que se da por decreto, sino pues una cuestión de economía. Ahora, ¿hay vías? Sí. Y durante muchos años las AFORES han estado pugnando ante la necesidad de incrementar estos ingresos, tener una mayor libertad para ejercer los recursos que tienen ahorrados en las CIFORES, ¿no? Que son los organismos que se encargan de invertir el dinero. Y ahí lo que se busca es poder tener acceso a lo mejor invertir más en el extranjero, a lo mejor más en la bolsa de valores, a lo mejor más en otro tipo de activos que puedan dar mayor retorno, pero claro, a mayor ganancia, mayor riesgo. Y por la razón por la que no se ha permitido abrir este régimen es justo por el grado de riesgo que podría haber de que en algún momento hubiera minusvalías, ¿no? Que de por sí venimos de 3 años de minusvalías por toda la situación de la pandemia. Hoy se está recuperando digamos, las ganancias de las AFORES, pero tenemos ese gap que hay que cubrir y llevar más allá para que los mexicanos podamos tener una buena tasa de reemplazo. Jesús Hernández, editor en jefe de Milenio Negocios, muchísimas gracias y muy buenos días. Al contrario, muy buenos días y gracias al auditorio por seguir con nosotros. Gracias, Jesús. Buen día.